de México, cuenta con la especialización en el posgrado de problemas constitucionales de la gobernabilidad por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Maestría en formación docente del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Educación por Competencias. Actualmente es director general de Electron Consultores, es una firma de especialistas en temas políticos electorales. Ha sido Ministerio Público titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, jefe del Departamento de Diagnóstico Político en la Secretaría de Gobernación y diversos cargos en la administración pública. Pues sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro moderador del día de hoy, el doctor Homero Palacios. Gracias, buenas tardes a todos. Una palabra incluyente. Muchas gracias, magistrada presidenta Nora Leticia Cerón González, del Tribunal de Estado de Quintana Roo. Gracias por la invitación y muchas felicidades por sus 16 años de este tribunal impartidor de justicia electoral, que lo hacen con una aportación a la democracia, lo cual me parece que es bueno y además necesario para el Estado y el país. Le voy a dar el uso de la voz al maestro César Lorenzo Gómez para que haga su intervención por el término de 10 minutos, para que nos hable aquí de la obra de las causales de nulidad electoral, doctrina y jurisprudencia, estudio de las pruebas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por estar hoy aquí. La verdad que es un honor. Cuando a mí se me hizo la invitación, viernes en Cancún, puente, quincena, le dije a mi señora, ¿de veras? Sí voy a ir. Entonces espero que se esté grabando y me vean que sí estoy presentando aquí el libro. Y nomás me dejó venir porque sabe que lo apasionado que he sido yo de la materia electoral por más de 20 años, y yo no consigo ver el derecho electoral si no es a través de la doctora Margarita Elizondo. Todos los que hemos estado en la materia la conocemos, sabemos de sus conocimientos, de su trayectoria, y hoy la verdad que hemos tenido el día de ayer y hoy la oportunidad de platicar un poquito más, y yo le decía que me tocó ser 7 años consejero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y cuando ella llegaba, pues nosotros nos sentíamos así como en confianza, porque llegaba y nos enseñaba y sabíamos qué era lo que teníamos que hacer. Yo, al analizar otra vez esta tercera edición, decíamos, pues es el ABC de muchas de las cosas del derecho electoral. Yo la felicito mucho a ella, a su equipo, porque nos permitió hacer el prólogo de este libro para la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, el que vaya nuestro sello, el que el presidente de esta asociación haya tenido la oportunidad de plasmar unas palabras, fue en base realmente a algo que nosotros creemos y sentimos, porque vivimos a diario el derecho electoral. Haciendo este preámbulo y viendo todas estas cosas, yo me congratulo de estar con mis amigos. Ahorita que señalaba Nora, mi amiga, nomás tú nos traes aquí un viernes a Cancún y te vemos platicando de grandes temas, de verdad. Después de 7 años que regrese la doctora Margarita a decirnos de estas cosas, es importante analizarlos. Saludo también con mucho gusto, y no porque esté tomando asistencia, si llegan tarde o no, al magistrado presidente del Tribunal de Yucatán, Armando, qué gusto saludarte, al magistrado también, Fernando Bolio, gusto de que estés aquí con nosotros. Y entrando en materia, me gusta mucho este libro, como les decía, porque es el ABC de las nulidades, las 11 nulidades que nos establecen. Nosotros lo analizamos y lo vemos seguido
porque es lo que se presenta, es lo que vemos, es lo que ha estado desde hace mucho tiempo establecidos en la ley. Pero hay una cosa, los criterios han ido cambiando. Y estos criterios están plasmados aquí. No es lo mismo este libro que el primero que le tocó hacer. Y cuando empiezo a leerlo, y yo decía, oye, es que es un ensayo muy importante este libro, porque a los jueces nos permite analizarlo, nos permite ser un poquito más precavidos en estas cuestiones. Pero cuando veo lo que escribe también mi amigo, desde el punto de vista de un litigante, dice, a ver, un juez es muy importante, pero si no presento yo un escrito bien establecido, el juez no puede ver nada. Entonces, en este sistema no es solamente un libro para las autoridades electorales, es para partidos políticos, es para litigantes, es para candidatos y obviamente también para nosotros. En esta tercera edición yo destaco unos puntos muy importantes, como puede ser los medios probatorios que son necesarios para acreditar cada una de las causales de nulidad previstas en la legislación. Muchas veces no acreditamos o batallamos para presentarnos, y esas son las deficiencias que se van dando. Este libro te las va a subsanar. Si tú llevas de los detalles de las causales, por ejemplo, de los bienes jurídicamente protegidos, lo vas analizando y lo vas llevando de esa forma. Otra de las cosas que destaco yo mucho es que cuando señala los casos de excepción para la inobservancia de la norma en sentido estricto para ciertos casos en específico, incluso prefiere que términos o frases deben emplearse para, de manera sencilla y funcional, hacer valer las causales ante el juzgador. Una experiencia de más de 30 años en la materia viene a decirnos en este libro cómo debemos hacer, cómo es el derecho electoral en la actualidad. Una investigación, un análisis importante. Yo sé que ahorita, al tomar la palabra, la doctora Margarita nos va a informar, nos va a decir qué tanto tardó en hacer este libro, qué tanto tiempo le dedicó, pero sobre todo la decisión de presentarlo aquí en Quintana Roo, de presentarlo con Nora, una gran conocedora de la materia y una influyente dentro de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Aunado y avanzando que la magistrada Claudia Carrillo se acaba de integrar al tribunal, y que un tribunal como lo que está haciendo aquí Quintana Roo es digno de admirarse por estos eventos, por traer personas importantes de la materia, por traer personas que trabajan en sí, y que un libro como este, con un prólogo bien hecho, punto, ¿no? Lo debemos de adquirir. Recuerden que está afuera y es muy importante para todos ustedes. Muchas gracias. Magistrado Víctor Rivas, magistrada Claudia Carrillo, felicidades por este 6 aniversario. Nos da gusto también que esté con nosotros el magistrado Alejandro Abante, el magistrado de la Sala Regional Toluca, que es mi revisor, dicho sea de paso. Al magistrado regional de Yucatán, Armando y Fernando Boyer Bo, y a la magistrada Maru Oviedo. Ahora le daremos el uso de la voz al maestro Rafael Edición Gasparín, a ver de qué nos habla sobre este libro que de entrada ya se lo había hecho aquí al magistrado César, a la magistrada Nora cuando me llegó, que es un tema muy muy interesante y que nos va a ayudar a disipar muchísimas dudas, sobre todo cuando tengamos, y aunque no tengamos un proceso electoral. Entonces, la verdad que trae temas como es, o por lo menos yo lo veo así, lo referente a la valoración de las pruebas. Desde mi punto de vista en la materia electoral es un área que todavía falta. Entonces este es un libro que debemos de tener ahí a un lado
lugar, yo quiero agradecer la oportunidad a las magistradas, magistrado, de poder estar aquí en el marco de la celebración de estos 16 años, ¿verdad? Y explicarles que para mí es muy significativo poder estar en esta primicia, en la presentación de esta gran obra actualizada, por muchas razones. Puse atención en lo que decía el magistrado, y además no podemos negar, es un hecho público y notorio que la autora es una mujer muy querida, es una mujer conocida, es un referente, es una mujer que tiene muchos amigos, que tiene muchos colegas, que tiene muchos conocidos, pero yo hoy vengo con las ganas de presumir. Me van ustedes a permitir presumirles tantito. Y a todos esos amigos y a todos yo les gano, porque tengo un detallito genético que me ayuda, que además de ser mi amiga, mi maestra, mi colega, es mi hermana linda. Es un honor poder estar aquí. Y yo quisiera platicarles muy brevemente las razones de la actualización. ¿Cómo fue? Porque además es algo anecdótico, muy interesante, sensible y significativo para mí. Yo había acabado o había concluido de escribir mi libro y me acerqué con ella, porque yo estaba buscando un editorial para ver finalmente con quién publicaba yo mi libro. Y me acerqué con ella y ella me dijo, yo te voy a presentar los datos para que tengas opciones, tú puedas ver con quién vas a publicar tu libro, en fin. Terminé y yo y mi gran bocota se me ocurrió decir, hermana, tu libro es uno de los más vendidos, ¿cuándo lo actualizas? Y me contestó con dos palabritas chiquititas, así, chiquititas, pero que echaron a andar el mundo y cambiaron y no paro hasta ahorita. ¿Por qué no lo actualizas? Y me contestó, sí, ayuda. Oh my God. En ese momento empecé a sentir maripositas en el estómago y empecé a escuchar voces. Y una voz que me decía, no sabes en dónde te estás metiendo, aguanta. Y otra voz que me decía, es tu hermana, es un compromiso interesante, inédito, el libro es un clásico, es un legado, la actualización puede ser un ejercicio hermoso, ¿no? Seguí escuchando la vocecita que me decía, no, estás entregando tu vida, no sabes con quién te estás metiendo, más bien sí sabes. Y otra voz que decía, no, vamos, las nulidades es el tema neurálgico central del derecho electoral. El libro es un clásico, el libro por sí solo habla, es una gran y honrosa oportunidad de poder participar. Entonces, dejé de escuchar esas voces y no hubo otra más que ponernos manos a la obra, a la acción, y con una disciplina casi militar, férrea, todos los abogados que integran la firma que yo dirijo, formación TNB, todos en bola, porque no había de otra forma, le tuvimos que echar un montón para la actualización. E implicó un hermoso ejercicio, porque se podrán ustedes imaginar el grado de la autora, de conocimiento, de pasión, de convicción, y el grado que hay de compromiso también con ella. Y ese detallito genético del cual yo presumía, imagínenlo sumado a esa bolsa. Entonces, para mí había un compromiso triple de poder hacerlo. Fue muy bonito porque fue un trabajo intenso, interesante, en el que respetando, además esto yo sí quiero decirlo, en todo momento la autora nos lo permitió y me lo permitió así, yo respetando la pluma de la autora, respetando las ideas de la autora, respetando lo que significa el libro, me permitió dar e incluir algunos matices y alguna semblanza en cada una de las causales de nulidad, como para que el libro, que ha sido y es un tratado en el
está en muchos libreros de muchos jueces, que también puede estar en muchos libreros de muchos abogados, de muchos estudiantes, de la gente que quiera conocer de la materia. Entonces, la idea de trabajar esto fue algo muy simbólico, muy interesante, porque en esa simbiosis nos permitió, incluso ella tiene toda una experiencia, porque también ha estado en las autoridades administrativas como jurisdiccionales, y darnos cuenta de esta necesidad, porque en efecto es una necesidad que tenemos todos los actores en la materia, no solo verlo de manera aislada, no los actores por los jueces solos. Efectivamente, lo que decía el magistrado, y sobre todo los órganos jurisdiccionales, no pueden actuar oficiosamente, no tienen atribuciones, solamente pueden actuar a instancia de parte. Entonces, efectivamente, son los peritos, es a los que se les lleva una causa, y los peritos y los estudiosos del derecho son los que analizarán, establecerán precedentes, criterios, van a dirimir la controversia, van a solucionar el conflicto, pero tiene que haber una petición. Por eso, los justiciables, los litigantes y los jueces estamos igualmente comprometidos socialmente para un ejercicio del derecho profesional, auténtico y lo más claro posible. Hay un compromiso, no podemos llegar y presentar cualquier tipo de acción dejándole toda la carga al juzgador, porque efectivamente no es correcto y no está dentro de las atribuciones, y menos en medios de impugnación en donde ya no digamos existe la suplencia de la deficiencia de la queja, sino cuando son de estricto derecho. Entonces, bueno, yo quiero dejar hablar al autor, por supuesto, y venimos a escuchar hablar al autor. Yo simplemente quiero agradecerles infinitamente la oportunidad, porque para mí, insisto, significa mucho. Quiero agradecer a todo mi equipo que también iba a estar pendiente de esta presentación, porque con ellos son unos grandes aliados, y lo mejor que a mí me ha podido pasar es contar con un equipo como el que tengo, que es el que me ayuda a hacer este tipo de locuras en las que me meto. Y agradecer la invitación y a ustedes por su tiempo y su presencia. Muchas gracias. Gracias, maestro Rafael Elizondo. Como los dos comentaristas lo han señalado, la experiencia de la autora, la sencillez con la que va desarrollando los capítulos de esta obra, yo creo que la hace muy interesante y obligatoria para todos. A mí me llama la atención, digo todos, pero hay algo en especial, un capítulo, las pruebas y su valoración en materia electoral. En el año 2015, que fue el proceso electoral en el estado de Michoacán, por ahí hubo varios asuntos en los cuales había valoración de algunas pruebas, y había mucho opiniones de los integrantes del Pleno del Tribunal del Estado de Michoacán, sobre todo en las pruebas indiciarias. Entonces me parece que es un capítulo muy, muy interesante, que debemos de tenerlo a la mano, insisto, por la forma en que la maestra aborda esos temas, y a mí en lo personal se me hace muy interesante y se los recomiendo, porque lo sacaría de muchos apuros al momento de estar valorando alguna de medios cognitivos que luego se ofrecen en los juicios. Yo la experiencia de la que hablo, ya la maestra que me está diciendo, pero es de Unjín, en Unjín era el municipio de Apatzingán, que fue un tema muy interesante. Bueno, pues ahora le cedo la palabra a la maestra para que nos haga el favor de platicarnos. Gracias. Gracias, magistrado, muy amable. Buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero evitar nombrarlos a cada uno. En verdad, para mí es un privilegio, un gran motivo de orgullo. Nos conocemos desde hace muchísimos años, y es como un esquema, como una rueda de la fortuna. No sabemos en qué momento vamos a estar, arriba, abajo, a un lado, afuera, adentro, pero es un gran parque de diversiones en la materia electoral. Así como también es un enorme frente de angustias, porque quienes hemos
casi el común denominador de todos los aquí presentes, más de 10 años, y a algunos otros 20 y tantos, en mi caso 30, exclusivamente dedicada a la materia electoral, pues hay de todo. Y pasa uno con enormes satisfacciones personales, pero también con enormes angustias familiares y que rayan inclusive en un cambio de paradigma hasta personal. Decía el magistrado César Wong, aludía a 7 años, y sí, son 7 años en que termina mi nombramiento como consejera, el último nombramiento, y después de un lastimoso incidente familiar de haber perdido a mi esposo de un infarto al miocardio, y que me hace cambiar por completo mi vida personal, en donde me hace rectificar de que haber dedicado muchos años a la materia electoral, y cuando termina uno en la materia electoral y parpadea y uno voltea hacia la familia y dice, ¿dónde está mi otro lado personal? Entra uno en una etapa bastante difícil. Es un momento en que me cuesta trabajo, es la primera vez que lo comento entre amigos. El duelo, en lo particular, entra por varios estadios: la negación, el enojo, la tristeza y la resignación. Entonces, me encontraba yo en un momento de verdadera angustia, de tristeza, en donde no le pone una importancia a las cosas, hasta que alguien, en este caso el licenciado Rafael Elizondo, se presenta diciendo, abre los ojos, ahí hay algo que tienes que actualizar, y extiende su mano junto con su equipo de colaboradores. ¿Cómo no decirle no? Al contrario, bien. Y ahí está la actualización. Pero también llega otra mano amiga, en este caso la magistrada Nora, y me dice, ya, se va a presentar en enero. Y yo, ¿cómo? ¿Ya? Sí. Y entra otra mano amiga, que es el señor don Antonio Porrúa, que le sigue a uno el paso y dice, este fin de semana queda. Y se da. ¿Por qué se da? Porque se reúnen muchas circunstancias en esta esfera del universo. Curiosamente, aquí sentado el magistrado Wong, su tribunal, el Tribunal Electoral de Chihuahua, fue el primer tribunal que le tendió la mano. Estoy hablando, si no miento, en el año 2001, fue la primera edición en el Tribunal Electoral. Yo seguiré insistiendo que a partir del 2000 mi reloj biológico quedó cercenado y quedó cerrado. Para mí 2001, 2019 es lo mismo. Cuando uno voltea atrás y dices, ay, pues ya pasaron 18 años, dices, no, yo me quedé en el 2000. Entonces, la primera edición fue en el 2001. La segunda edición, afortunadamente por los tribunales estatales electorales, el prólogo siempre lo ha hecho, y en la medida en que me sigan acompañando, lo seguirá siendo quien se encuentre en ese momento como presidente, porque para mí es muy importante la labor que hacen todos los tribunales electorales del país, porque hemos sumado esfuerzos, criterios, porque hemos visto en el tiempo cómo ha ido cambiando los criterios. A mí me tocó ver en la época, estoy anotando, del 87 al 96, un criterio que decía espacio en blanco y anulas. Si en el acta hay un espacio en blanco y te están invocando dolo o error, anulas. Y así se vino hasta el 97. Después cambia el criterio, la misma ley, y dice, no. Si le puedes subsanar ese dato con otras actas, subsánalo, no anules. Y entonces empiezan a subsanar. Y después me toca ver el brinco cuántico entre ser magistrada y ser consejera, de que cuando era magistrada, aunque se salieran del recuadro, no se anulaba, se tenía que encontrar la voluntad del elector. Pero la capacitación en ese entonces en el IFE era legalista. Te sales del recuadro o hay más de una marca y anulas. Entonces había un compromiso, o sea, no había comunicación entre las autoridades, porque no se había designado en su momento
jurisprudencia en ese sentido, por otro lado no le era aplicable a la autoridad que organizaba una elección. Así es que hablar de una obra como esta, pues no es más que rescatar la experiencia en el tiempo. Y ahorita el magistrado Baldoví nos dice bien, efectivamente cada uno de los magistrados aquí presentes saben y supimos en su momento en nuestras respectivas jurisdicciones qué distritos eran los más latosos. Sí, y ahí viene un proceso electoral. La Piedad, Apatzingán, en Hidalgo también teníamos distritos complicados, entonces ya sabíamos qué distrito. Entonces, se viene el tiempo y empezamos a ver cómo va cambiando la dinámica hasta del quehacer de los partidos políticos. Dejaron atrás dolo error, dejaron atrás recibir la votación por persona distinta al designado y empezaron con irregularidades graves plenamente probadas que impactan en el proceso electoral, y entonces empiezan a haber pruebas técnicas y entonces empieza la valoración indiciaria y bueno, en fin, es importante que se rescate en un solo documento experiencia, pero lo más significativo de esto, y lo cual yo agradezco, es que esa mano amiga, esa mano que dice que tiene un detalle genético, ¿verdad? De lo cual lo hace en ocasiones poder hablar de una pequeña parcialidad por todo lo que dijo, pero es la que le puso el toque del litigio estratégico. Así es que gracias, Rafa, también, porque levantaste el switch de mi corazón en el sentido de que es importante lo que se hace. Y yo quiero decirles, motivo de mi orgullo, es que mi única hija aquí presente va a ser también abogada, está estudiando para ello. Dice ella que definitivamente la materia electoral no es de su contento. Así yo lo decía hace 30 años cuando me llegó el destino y me metió a la materia electoral, no sabemos. Así es que lo único que les digo es mi primera presentación después de 7 años, en donde estoy con los amigos todos, en donde se ha vuelto a activar aquel motor de mi nave que lo puse en automático a ver dónde me llevaba el destino. He vuelto a sentir que se volvieron a encender esos motores y agradezco la amistad, la sinceridad y el apoyo que siempre he recibido de ustedes y este recibimiento tan acogedor, tan cálido en este lado de la República, pero sobre todo con los amigos. Muchas gracias, señora. Planear que también nos acompañe en la ciudad de Morelia, Michoacán, para que presente esta obra, la cual, insisto, reitero, es muy interesante y debemos de tenerla a la mano todos. Les agradecemos la asistencia. Muchas gracias. Vamos a solicitar la presencia al frente de los señoras magistradas, señor magistrado del Tribunal Electoral para la entrega de reconocimientos. Por favor, maestra Dora, maestro Víctor, maestra Claudia. Primer término,
reconocimiento correspondiente a la doctora María Margarita Elizondo Gastelum. Muchas gracias, doctora. El reconocimiento para el doctor Homero Valdovinos Mercado. El siguiente reconocimiento es para el maestro Rafael Elizondo Gastelum, programista de Tía Verde. Al maestro César Lorenzo Monteraz, también prologuista de este día. Gracias. Los invitamos. A nuestra segunda etapa, el evento, tanto incluyan las fotografías. Segundo libro acá. Para sus asientos para dar inicio a la segunda parte de nuestro evento. Vamos a invitar a los magistrados, magistradas, a quienes escucharemos hoy en la mesa panel el papel de los tribunales electorales locales en el federalismo. Esta tarde habremos de llevar a cabo la mesa panel, el papel de los tribunales electorales locales en el federalismo. Para ello, me permito presentar a los magistrados, magistradas que intervendrán. En primer término, como moderador, al maestro César Lorenzo Monteraz, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, para que pido un aplauso. Gracias. Y como panelistas tenemos al doctor Alejandro David Abante Juárez, magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestra Marcia Laura Garza Robles, magistrada del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Maestra María Luisa Oviedo Quesada, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Hidalgo. Licenciado Jesús Gerardo Sarabia Rivera, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Puebla. Muchas gracias. De nuevo yo aquí en la mesa, saludando, agradeciendo de nuevo y festejando estos 16 años del Tribunal
estatal electoral de Quintana Roo. De nuevo, con un abrazo al magistrado Víctor Rivas, a hermano Claudia y por supuesto a mi amiga Nora Cerón. Este es un tema que hemos venido platicando, que nos apasiona, es un tema en el cual queremos nosotros ser partícipes de la vida política en nuestro país, en este sistema democrático, y para eso el Tribunal Estatal Electoral de Quintana Roo y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana hemos armado esta mesa panel para discutir, para ver estas diferentes opciones y sobre todo para hacer, yo creo que las preguntas pertinentes. Responderemos algunas otras se pueden quedar en el aire, pero lo importante, pienso yo, que es que lo veamos, que es que lo platiquemos, que lo discutamos, toda vez que es una nueva plataforma político-electoral la que se nos avecina y que muy posiblemente veamos cambios drásticos, pero sobre todo debe haber un federalismo electoral en México. Sin más preámbulo, hoy he sido honrado con la posición de moderador de esta mesa panel, la cual comparto con excelentes juristas en el rubro electoral, amigos y aliados de batallas que la justicia electoral enfrenta el día a día. Permítame saludar y abonar con ello a este punto tan importante. En primer término, le vamos a dar el uso de la palabra al magistrado Alejandro David Abante Juárez, magistrado de la Sala Regional Toluca, a quien le vamos a dar el espacio de 10 minutos para que nos dé su disertación. Por favor, compañero. Muchísimas gracias. Sí, por ahí me regalan la presentación. Hijo de 10 minutos es muy poco tiempo para hablar de 16 años, ¿no? Pero lo cierto es que antes que nada yo quisiera agradecer la invitación de los integrantes del Tribunal Electoral de Quintana Roo, quienes me invitaron a esta fiesta, a esta gran celebración con motivo de los 16 años del Tribunal Electoral, y sobre todo la oportunidad de reflexionar sobre este tema y además, bueno, también agradecer que se haya quedado aquí César, porque si no se sale y empieza a firmar los libros de Macarita y olvídense, nadie se queda en el auditorio. Agradecer mucho también, y ya que estamos en el tema familiar, pues agradecer mucho la presencia de mi hermana, la magistrada Celina Aidea Abante Juárez, magistrada de circuito de aquí del estado de Quintana Roo, quien también, al menos dicen que en estos eventos en viernes en la tarde se conocen a los amigos, y sin duda, pues la familia aquí está, ¿no? Y bueno, pues también agradecer a mi señora esposa y a mi hijo que me acompaña por acá. Hace 16 años, bueno, pues yo era soltero, era joven, era delgado, trabajaba en el tribunal, hacía la compilación de jurisprudencia del tribunal. Vicente Fox era el presidente, Joaquín Hendrix era el gobernador de Quintana Roo, y había muchas cosas diferentes. Empezaban a surgir los smartphones, ¿no? Aquel StarTac se volvía más chiquito. Me acuerdo que me fui a Estados Unidos en alguna ocasión con uno, me subí a un juego de estos que sales disparado, y salí disparado el teléfono, también me lo entregaron en pedacitos cuando me bajé. Pues eran otros tiempos, pero también el electoral tenía lo suyo, ¿no? Bueno, Ricardo Lavolpe era el entrenador de la selección mexicana, y en el 2003 fue un proceso electoral en el que ocurrió algo interesante, y digo, toda proporción guardada lo que pasaba en 2018. En 2003 el Partido Revolucionario Institucional alcanza una cantidad de diputados superior a la del Partido Acción Nacional, que era quien en ese momento estaba en control del Ejecutivo Federal, no obstante haber obtenido menos votos que el Partido Acción Nacional. Y esto beneficiándose de la integración de las circunscripciones plurinominales.
porque el Partido de Acción Nacional había visto muy incrementada su votación en la segunda circunscripción, no así en la tercera y en la quinta. Y entonces los votos del PRI en la tercera y en la quinta generaron que tuvieran una mayor votación en estas listas que le permitieron tener más diputados de representación proporcional. Pero bueno, estos son de los datos anecdóticos. En aquel año perdimos a nuestra gran Celia Cruz. Eso ocurría hace 16 años, cuando el Tribunal Electoral abría sus puertas en este estado de Quintana Roo, el estado de Otompe Blanco, y don Javier Rojo Gómez, que aunque era hidalguense, pues fue quintanarroense por naturalización, y sin duda alguna uno de los estados más jóvenes de nuestro país. Y en este sentido, la verdad es que, dicho sea de paso, en esta entidad que es tan joven, a la luz de lo que hemos vivido en los procesos electorales, es muy importante reflexionar sobre el federalismo judicial. Y hablemos de por qué es necesario o por qué se habla de un federalismo. Y el primer punto es hablar de que estamos en presencia. El federalismo es un fenómeno que refleja nuestra vocación de constituirnos como una república, y que implica siempre la suma de soberanías para conformar una nueva cosa común. Y este es el ingrediente esencial por el que debemos partir para analizar cuál es la verdadera vocación de un federalismo. Si no entendemos que esto es una suma de soberanías y que estamos en realidad en una práctica de algo parecido a la federación, pues entonces tenemos que repensar si queremos seguir siendo una república federal. Hay mucha gente que piensa que cuando nosotros asumimos un cargo como magistrados federales, o cuando asumimos un cargo como magistrados locales, hay un momento especial en el que nosotros rendimos una protesta, y hay mucha gente que asume que este acto es un acto protocolario, que es un acto formal, ¿no? Y me parece ser que no hay nada más lejano de esto. El momento en que nosotros rendimos la protesta es un compromiso de hacer respetar nuestro Estado y la forma en la que el Estado se organiza, y uno de ellos es el de la República Federal. Y pensemos así de claro. Conversaba hoy, entre otras cosas, con mi esposa, si no resultaba ser muy trivial esta comparación, y si resulta para alguno, permítanme disculparme por ello, pero analicemos si la República Federal y una república centralista se parecen algo a un hotel y un condominio. ¿Sí? Una república federal se parece mucho más a un condominio. Una república centralista o un estado centralista es más parecido a un hotel. ¿Y por qué hago esta comparación tan simple? Si nosotros entendemos que nuestro estado federal es más parecido a un condominio, cada uno tenemos nuestros indivisos y los sumamos, y cada uno tenemos necesidades en nuestra casa. La asamblea de condóminos no se va a venir a meter cómo acomodo mi comedor, no se va a meter si pinto una pared de un color u otro, no se va a venir a intentar involucrar si eventualmente derribo un muro dentro de mi propiedad que no sea un muro de carga. Si voy a derribar un muro de carga, entonces sí, la asamblea de condóminos podría venir y decir: oye, no puedes hacer estas locuras en tu departamento, estás dentro de un condominio y tenemos intereses comunes. Pero hay ciertos intereses que son tuyos, hay ciertos intereses que son unitarios, y esto no es un tema caprichoso. No es, la definición de estos intereses atiende mucho a las necesidades de cada una de las entidades federativas. Y por eso es que tenemos que entender que nuestros Estados Unidos mexicanos son este gran condominio en donde convivimos 32 soberanías. Ahora ya 32. Y a diferencia de lo que ocurre en un hotel, en donde nosotros llegamos a una habitación y todo está dispuesto, y pues se nos ocurra andar: esta cama de este hotel está medio incómoda, voy a ir a Coppel y me voy a comprar otra cama y la voy a venir a cambiar. El dueño del hotel va a decir: usted vaya y dedíquese, porque usted no puede venir aquí a cambiar las cosas. Yo me tengo que adaptar a lo que está en la habitación del cuarto hotel, a
habrá ciertas cosas en las que no podré hacer ruido, habrá ciertas cosas en las que yo no pueda incluso meter a mi habitación. Tengo una expectativa de administrar un cuarto de hotel por el tiempo en el que estoy yo, ¿no? Pero esto no es mío, no representa mi propiedad ni mucho menos. Y entonces aquí es donde, ¿cuál es el enfoque del federalismo judicial? Yo considero que podemos admitir tres enfoques. El primero es que el federalismo judicial es una necesidad a partir de que existe una doctrina de casación en nuestro país. Y esta doctrina de casación no es otra cosa más que revisar una sentencia para determinar si se anula o no, por dos razones: el error injudicable y el error improcedente. Esto es, hay un error en el momento de decidir o hay un error durante el procedimiento que admite que la sentencia sea anulada. Pero esto lo que implica es reservar jurisdicción a las autoridades de las entidades federativas. Las autoridades que deciden el fondo, las que deciden la controversia, son las autoridades de las entidades federativas, no la autoridad federal. La autoridad federal lo único que revisa es que se haya cumplido con el procedimiento, o bien que en el momento de adoptar una decisión no se haya transgredido el orden federal. Pero si esto lo trasladamos a este segundo enfoque, la justicia constitucional o la justicia local se convierte en una fuente de un control constitucional local. Cuando un juez del estado de Quintana Roo protesta guardar y hacer guardar la Constitución, no solo protesta guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, sino también la Constitución de Quintana Roo. Y este es un tema muy relevante porque las necesidades de cada entidad federativa son distintas. Y platicamos ayer con César y otros compañeros, decíamos, no es posible que un juez federal desde la Ciudad de México asuma que conoce todos los detalles y todas las características de todo el país y que decida sobre su escritorio sin tener la sensibilidad de percibir lo que las sentencias nos gritan entre líneas. Y esto es parte del escenario de ser juez. El ser juez implica tener esta vocación. Ser juez no es una ocurrencia, insisto, y este es mi postulado esencial. No podemos admitir que ser magistrado o ser juez electoral o en el fuero común o juez federal o magistrado no es una ocurrencia. No podemos decir, ando buscando una chamba, voy a ser magistrado. Esto no tiene ningún sentido. Tenemos un orden distinto. Entonces, la necesidad de la judicatura local se vuelve patente a partir de muchos años atrás, y sin que esto sea misa ni les voy a pedir que se levanten ni que se sienten, pero voy a hacer una referencia bíblica a donde surge la distribución de las competencias en materia judicial, y esto ocurre desde 1000 y tantos años antes de Cristo. Cuando Moisés estaba organizando el Éxodo, cuando ocurrió el Éxodo en las Escrituras, en algún momento, derivado de todas las tareas que tenía que hacer Moisés, decidió que su familia tenía que irse lejos, y entonces manda a su esposa y a sus hijos, bueno, no, ya nacido, otro en camino, los manda con su suegro. Y entonces el suegro recibe a su esposa, bueno, a su hija y a sus nietos, porque así los había mandado Moisés, y Yetro, el suegro de Moisés, decide ir a buscar al desierto a Moisés. Le dice, ¿qué está pasando? Y en estos pasajes él advierte que Moisés está juzgando desde el amanecer hasta el anochecer al pueblo, y que él dedica todo el día a juzgar. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Esto que estás haciendo está mal, no solo porque tú vas a desfallecer tarde o temprano, sino porque la gente está esperando que tú les decidas un caso que no amerita que tú decidas, porque no es necesario que tú lo decidas. Estás haciendo mal las cosas. ¿Por qué no escoges hombres y mujeres, bueno, hombres sabios y conocedores, les inculcas el conocimiento, y que ellos decidan los casos, y que solo ante ti vengan los casos realmente trascendentes? Y bueno, dicen las Escrituras que Moisés así lo hizo. Esta es la primera referencia quizá a la distribución de competencias en materia judicial que tenemos en la historia, y está en un texto bíblico. Quienes no me lo crean, lean el capítulo 18 del Éxodo y encontrarán esta referencia.
La realidad es que los jueces locales conocen las necesidades internas, se prevalecen de la visión de lo local y sobre todo tenemos que trabajar mucho en algo que yo identifico como la deferencia judicial. Esto no es otra cosa que admitir que cada una de las decisiones está respaldada por muchas horas de estudio de un tribunal y por mucho tiempo dedicado a la revisión de las constancias. En la justicia electoral debemos asumir una actitud de unidad porque a la ciudadanía no le interesa si esto lo ha fallado un tribunal local o lo ha fallado una sala regional o lo ha fallado la sala superior. Lo que interesa a la ciudadanía es que un determinado proceso electoral culmine con la voluntad de la mayoría de las personas. Pero sobre todo, asumamos que la impartición de justicia no es una cuestión de jerarquías, es una cuestión únicamente de personas asumiendo competencias distintas. Todos tenemos la inmensa fortuna de poder impartir justicia y juzgar a nuestros semejantes, y ese es un gran compromiso. Y esto, partiendo de datos de la Asociación de Tribunales de la República Mexicana, nos refleja la efectividad de la justicia electoral local. La justicia electoral local está teniendo un 93.9% de eficacia en las sentencias dictadas. Esto nos revela que en el proceso electoral, si hubo algo que funcionó bien, son los tribunales electorales locales. Nosotros conocimos de 3.204 impugnaciones, de las cuales 2.543 fueron confirmadas. Pero no solo eso, si volteamos nuestros ojos hacia el cuadro de la izquierda, nosotros advertimos que son más de 10.000 asuntos electorales los que se vieron en este proceso y la gran mayoría de ellos, como podemos advertirlo, quedaron en la instancia de los tribunales locales. Eso refleja desde mi punto de vista una eficacia contundente. ¿Qué ocurre con la perspectiva de la justicia electoral? Primero, es necesario fortalecer los tribunales locales. Hay que dar cierta definitividad a los asuntos que se ven. Yo no advierto la necesidad de que las salas regionales estemos conociendo de asuntos de desechamientos de los tribunales locales, ni de aquellos asuntos en los que se aborden temas que no ameritan una revisión judicial federal. Debemos asumir una verdadera vocación de revisión judicial. No permitir el agotamiento de cadenas impugnativas intermedias, por ejemplo, dotar de definitividad a las decisiones sobre nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional, para efecto de dejarlo únicamente para reparación en la definitiva, y finalmente dar instrumentos para vincular a la justicia intrapartidista. Y en esto creo que la vocación tendríamos que caminar hacia un escenario de afirmativa o negativa ficta en la justicia intrapartidaria, y esto admitir que fuera revisable ante los tribunales electorales locales, pero por ejemplo en la etapa de registro de candidatos dar cierta definitividad a los tribunales locales. Esto es, que en la etapa de registro de candidatos se culmine ahí esa etapa en los tribunales locales y que esto eventualmente sea revisable quizás si el candidato resulta vencedor. Pero por ejemplo en el caso de las salas regionales nosotros estamos teniendo controversias sobre definición de candidatos sobre 8 candidatos del mismo municipio o de la misma planilla incluso, y esa planilla queda en 6º lugar de la elección. Entonces, ciertamente esto no tiene ningún sentido y lo que hace es desgastar innecesariamente. Y si me permiten, abusando de su tiempo y aludiendo a la deferencia judicial, hace muchos años, hace muchos años, cuando era yo juez federal, reflexionaba, en una ocasión me llegó una determinación que revocaba mi decisión. Y me impactó tanto esa decisión porque me decía, el juez de amparo ha transgredido el orden constitucional porque ha omitido estudiar las pruebas. Yo leía la sentencia y decía, pues en qué momento decidieron que yo fuera juez, pues soy un inútil. Esto no, si uno lee esta sentencia dice, este señor no lo tiene que revocar una sentencia, le tiene que abrir un procedimiento y fincarle responsabilidad, tiene que estar en la cárcel. O sea, yo leía la sentencia y decía, de veras los señores del colegiado pensaron que esto fue una burrada de mi parte, que yo estaba convencido de mi criterio, y esto me llevó a escribir una pequeña carta que, si ustedes me lo permiten, en 3 minutos les leeré, que es el sentimiento. Bueno, en aquel momento lo titulé yo como carta a un AFCON, y lo que quiero reflejar con esto
es la necesidad de la deferencia judicial. Distinguida superioridad. Le distraigo de su noble tarea de juzgador para enviarle esta carta que tiene la intención de presentarle algunos pensamientos que me han inquietado. Le ruego no considere esta misiva como una insolencia o insubordinación. Es solo una forma de desahogo judicial que me he atrevido a plantearle porque sé que entre sentencias el diálogo no es posible, como sí lo es entre quienes las emitimos. Tengo que confesarle que desde que empecé como secretario de un juzgado tuve la inmensa curiosidad de revisar cada decisión con el ánimo de aprender y algún día estar en posibilidad de reconocer en mí la capacidad de ejercer la responsabilidad de juzgar. Me acerqué siempre a los jefes más duros y conocedores para aprender y aprender las técnicas para conocer cada hoja del expediente y acercar varias soluciones al problema. En el trayecto me integré a varios equipos de trabajo de los que siempre fui beneficiado con el conocimiento compartido de grandes compañeros. Pero también tuve oportunidad de descubrir que hay mucha gente que concibe la impartición de justicia solo como un trabajo y nada más. Peor aún, algunos lo han convertido en una forma de subsistencia en la que los cambios y mejoras son rivales y no aliados. Hoy, a muchos años de ese comienzo, sé que la administración de justicia es una vocación y no una ocurrencia, y que la mejor forma de hacer justicia es siendo siempre mejor persona. Todo ese camino andado me permite compartir hoy con usted la noble tarea de impartir justicia, y todo lo estudiado exige ser puesto en práctica. Tenga usted la seguridad que cada decisión que usted revise es la solución que propongo en un caso y que detrás de ella hay muchas horas de estudio, no solo de mi parte, sino del grupo de abogados que en ella colaboraron. Por eso quiero pedirle algunas cosas. Cada que se impugna una decisión, acostumbro a revisar las sentencias, las razones de quien no está conforme para advertir si he cometido un error o si reitero mi criterio. He de reconocer que ahí me he topado con talento indiscutible de abogados que, conociendo la aplicación de las reglas del orden jurídico, inquietan mi pensamiento sobre lo decidido. Recuerde con cuánta ansiedad esperaba usted la resolución de alzada para saber si el criterio había sido respaldado o leer las razones que sustentan el disenso. Le confieso que en muchas ocasiones encontré en esas resoluciones nuevos caminos a la interpretación, muchas ideas y conocimiento que me han permitido ampliar la visión al resolver. Por eso es que le pido que cuando revise la sentencia que tiene en sus manos, la conciba como una serie de argumentos que sustentan mi punto de vista. En la medida que usted me exponga las razones y fundamentos por los cuales no comparte esa visión, podré convencerme o reiterar mi posición, pero tenga por seguro de cualquier forma que siempre acataré lo que usted determine. Cuando revise una decisión que he propuesto, si existe algo que pude haber hecho mejor, compártalo, y si he cometido un error, le ruego señale por qué mis argumentos están equivocados. Sea gentil en sus argumentos, porque le aseguro que nada ha sido malintencionado ni descuidado. Si he cometido un error, no ha sido intencional o deliberado. Tenga en cuenta que he decidido en los tiempos y las posibilidades que mi función me ha permitido, pero siempre tenga por cierto que he dedicado mi mejor esfuerzo en ello. Por eso, le suplico que me ayude a fortalecer la legitimación de toda la función judicial y no me diga que he actuado ilegalmente o que he asumido una interpretación incorrecta o alejada de los principios del sistema, o bien que he vulnerado el orden constitucional. Simplemente no compartimos un criterio, y afortunadamente para el justiciable, usted puede revisarlo. Si entre los jueces no reconocemos que cada quien desde su trinchera ha hecho su mejor esfuerzo, lo único que logramos es que nuestros clientes, la ciudadanía, nos perciban como ineficaces, y con ello se demerita la función judicial en perjuicio de todos. Le quiero pedir también que busquemos acercarnos para conocernos como personas y no solo como jueces. Para mí, sería un privilegio poder escuchar sus experiencias fuera de un foro académico repleto de público, en los que se encuentran quienes con todo interés vamos a escucharlo y aquellos que solo buscan obtener una constancia para engrosar su currícula. Las conferencias y seminarios de varios días me permiten aprender de usted la 10ª parte de lo que pudiera obtener al charlar media hora. Cuando le sea posible, permítase ser alcanzable por los jueces que revisan, porque para nosotros siempre será importante saber que podremos dialogar y reflexionar sobre los casos comunes. Finalmente, quiero agradecerle por el tiempo que ha dedicado a leer sentencias y casos, pero más aún por el tiempo que le ha dedicado a impartir justicia y a construir los precedentes que ahora usamos para apoyar nuestras resoluciones. Más allá de todo lo anterior, que incluso pudiera dar por obviado, le suplico tenga presente que, al igual que usted, soy un juez que ha dedicado su vida a esto.
Nos separa una competencia y los años de experiencia, pero sin duda nos une el patriotismo que exige la función y por un momento un caso que cada quien analiza con los ojos que la vida le ha educado y con la habilidad que el tiempo nos ha regalado. Sean pues estas palabras el comienzo de un diálogo entre jueces que, juzgando, encontraron las razones para coincidir y disentir, pero siempre se permitieron reconocer en el otro la vocación de servir a la justicia en favor de los ideales que, como desde niños juramos a nuestra bandera, nos hacen la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de leer esta carta hace ya más de un año y compartimos, yo creo que en la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, cada una de las palabras y estas líneas que ha escrito el magistrado Abante. Nos habíamos comprometido en publicarla y lo vamos a hacer de esa forma, porque gente como el magistrado Abante, como juez federal, como magistrado de la sala regional, ha sido una persona que nos ha ayudado y que eso que escribió hacia un superior, él lo ha aplicado con los magistrados locales, con los tribunales locales, y eso para nosotros es importante. Sabemos que somos humanos y sabemos que nos podemos equivocar, pero en el momento en que nos dicen dónde, ya no lo volvemos a hacer o podemos debatir ese criterio que tenemos. Entonces, para todos nosotros es importante poder tener esta plática, esta charla desde la perspectiva de un magistrado federal, y con ello me lleva a la tarea de decirles que en una entrevista que tuve con el magistrado presidente, hoy magistrado presidente, el magistrado Felipe Fuentes, cuando platico con él, lo primero que me dice, César, hay una cosa, yo estoy comprometido con el federalismo electoral. El juez natural debe de existir. El juez natural es aquel que está pegado o está cercano a la ciudadanía. No tienen por qué estar centralizando todo. Para nosotros el juez natural es el que lleva y hace toda la chamba cercana a la gente. Es a quien tiene acceso la ciudadanía para ir a decir por qué no. Y no tengan que venir hasta el centro del país para saber qué o cuál fue lo que pasó. Entonces, yo aplaudo que el magistrado Fuentes Barrera hoy vea el federalismo electoral con estos ojos importantes, con estos ojos donde nos tiene presente, donde esta cadena impugnativa inicia en un estado, con los tribunales electorales locales. Y si lo llevamos al tema de Puebla, en Puebla ahorita es muy probable que el Instituto Nacional Electoral pueda traer la asunción de la elección. ¿Y qué va a pasar con el federalismo electoral? Entonces ahí, ¿quién va a analizar las diferentes impugnaciones? Directamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de las salas regionales, que no puede ser que tendría como, no es gobernador, tendría que ser directamente la sala superior y no entraría como única instancia. O tendría que ser el tribunal local, revisando a una autoridad nacional de órgano administrativo. Creo que esas son importantes situaciones que tenemos que estar velando y tenemos que estar poniendo atención. Antes de ceder el uso de la palabra a la maestra Marcia Laura Garza Robles del Tribunal Electoral de Tamaulipas, quisiera saludar a mi amigo, al magistrado Jorge Montaño, presidente del Tribunal de Tabasco, por acompañarnos también. Muchas gracias, compañero, bienvenido. Gracias. Bueno, cedo el uso de la palabra a la magistrada Marcia Laura Garza Robles, quien, dicho de paso, candidata a la sala regional Jalapa, por lo cual estamos todos contentos de que sigan
estos éxitos para ti, para tu hija, para la familia electoral. Gracias, compañera. Bueno, primero que nada quiero decir que verdaderamente me siento honrada por estar el día de hoy aquí en este marco del festejo de los 16 años del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Esto seguramente será histórico para quienes estamos aquí, es festejar la democracia, es festejar nuestro día a día de este sistema judicial electoral que tenemos. Magistrado Víctor Vivas, magistrada Claudia, muy en especial a mi amiga, muy querida amiga magistrada Nora, gracias por esta invitación. De verdad estoy muy feliz, muy agradecida de poder estar esta tarde aquí con ustedes. Por supuesto que también me honra, no es cualquier mesa en la que me hicieron favor de incluirme por orden de ser dama. Quiero decirles que la magistrada Malú fue fundadora integrante la primera integración del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 25 años acaban de celebrar. Ella fue fundadora y hoy tenemos el privilegio de compartir este espacio con ella también. El magistrado Alejandro Abante, que también hay que felicitarlo porque acaba de obtener su mención como doctor de una manera excepcional. Ustedes lo acaban de escuchar. La verdad es que siempre se aprende de todo lo que él dice. Es un gran ser humano, por supuesto gran jurista, pero algo que yo le admiro sinceramente es esa calidez y esa sencillez con la que logra transmitir las ideas. Un privilegio también estar aquí sentado. A nuestro querido amigo magistrado Gerardo Sarabia, que te ha tocado vivir un momento histórico complicadísimo con la elección de Puebla. Seguramente nos vas a contar tus vivencias, historias. Hoy creo que somos también privilegiados de escuchar de primera mano lo que ustedes saben. Ha sido una elección totalmente complicada, hoy en una elección extraordinaria. Y hoy vamos a escuchar de nada más y nada menos que el magistrado protagonista en este tribunal que nos pueda contar, y de mi querido amigo, nuestro presidente de la asociación, magistrado César Mon, que hay que decirlo, ha dado una presencia diferente a los tribunales electorales locales, de esto que llamamos la familia electoral. Creo que antes, yo así lo veo, hay un antes y un después de este presidente de la asociación. Antes era como la sala superior, salas regionales de una manera aislada y los tribunales electorales en otro punto, y ahora hemos logrado una interacción, una comunicación, un diálogo permanente que hoy nos permite estar aquí y que creo que es en función precisamente de la impartición de justicia para todos. Mi intervención será muy breve, espero contundente. Hoy lo que quiero venir a compartir con ustedes es una visión de por qué considero que son importantes y está justificado en suma expresión el trabajo de los tribunales electorales locales. Y en primer término tengo que decir que somos el primer punto de contacto. Nosotros como magistrados electorales locales no leemos un expediente, ¿sí?, unas hojas donde estén narrando algunos hechos. Nosotros caminamos por las calles de nuestro estado y estamos oliendo, estamos viviendo, estamos escuchando qué es lo que la ciudadanía, la sociedad está reclamando, qué está sintiendo, porque es muy diferente, ¿sí?, lo que se pueda probar, digamos, en hechos. Y otra cosa es ese sentimiento, ese ambiente que se genera en una específica situación de marcación geográfica. Eso solamente lo pueden vivir los tribunales electorales locales. Los magistrados federales podrán querer tener una sensibilidad, podrán leer un expediente, pero no van a saber qué es lo que está pasando en directo. Desde ahí, creo que la impartición de justicia es importante porque se ve desde otra perspectiva. Hay que decirlo así, los tribunales electorales resuelven cuestiones políticas, y en la política también hay que ver muchos, vamos a decir, aspectos. No puede uno ser tan legalista y cuadrado, tienes que tomar muchas cuestiones en consideración, porque de lo que se trata es de tener, por supuesto, con apego a la Constitución y a las leyes, pero una paz social, ¿no? Entonces, en primera instancia, eso es algo que yo considero que es valiosísimo de los tribunales electorales locales. También, ya lo comentaba el magistrado, hay una efectividad importante. En el caso de Tamaulipas, durante el proceso electoral que acabamos de concluir para la renovación de ayuntamientos, tuvimos 178 medios de impugnación. De ese 100%, solamente el 17% fue impugnado. Es decir,
Todo el restante se queda en la primera instancia local, no llega a las demás autoridades. Y de esas impugnaciones, de ese 17% impugnado, el 96% fue confirmado. Entonces quiere decir que los tribunales electorales locales estamos haciendo nuestro trabajo y lo estamos haciendo bien. Yo les voy a compartir las estadísticas y números de Tamaulipas, pero en la página de la asociación pueden revisarlos de cada entidad federativa y más o menos estamos todos en el mismo rango. Platicaba hace unos días con algunos compañeros magistrados en estos temas que de alguna manera se han estado tocando en las noticias, en los medios de comunicación. Vamos a hablar de federalismo o centralismo. Y yo hago tratando de hacer una comparación sencilla. En el INE, el Instituto Nacional Electoral, ya hemos visto que a partir de la reforma de 2014 han tratado de centralizar y acaparar muchas de las funciones que anteriormente realizaban los OPLES, ¿sí? Los institutos electorales locales de las entidades federativas. Y la pregunta que yo dejo en el aire, ¿ha funcionado? ¿Vemos que hay una mejor organización de las elecciones? Este es un punto de vista muy personal, muy particular. Yo creo que no. Esa lejanía que se tiene al momento de inclusive seleccionar la ubicación de las casillas, capacitar a los funcionarios, las propias entrega del material electoral, hay tantas y tantas cosas que podríamos hablar en este momento, pero mi perspectiva, mi punto de vista es que no ha sido una decisión acertada. Transitar hacia el centralismo pareciera que en estas elecciones que acabamos de pasar, las más grandes de la historia, no nos dejó un buen sabor de boca. Entonces yo dejaré la reflexión en ¿hacia ahí seguimos caminando? ¿O deberíamos de reivindicar y fortalecer? Porque por supuesto que cada proceso y cada sistema judicial o organización política es mejorable, es perfectible, pero ¿hacia dónde queremos caminar? Yo considero que falta fortalecer las instituciones, tanto administrativas como jurídicas locales, de muchas formas, hablando de los tribunales en una autonomía financiera que me parece que es indispensable. Pero entonces sí logramos tener mecanismos para mejorar estos procesos, pero no quiere decir que la solución sea centralizar, atraer esas funciones. Esa es mi perspectiva. Y les quiero poner un ejemplo de esto que digo, tal vez como tratando de justificar mi punto. En Tamaulipas, ustedes saben que es una entidad que desafortunadamente hemos tenido problemas de inseguridad, ¿no? Entonces tenemos una realidad donde la gente no se involucra mucho en las cuestiones electorales, inclusive se hablaba de si pudieran salir o no a ejercer su derecho al voto el día de la jornada electoral, y previo a esto siempre ha sido complicado para los organismos electorales administrativos lograr, por ejemplo, la integración de los consejos distritales y municipales. Entonces tuvimos el caso donde de verdad fueron varios medios de impugnación, donde el OPLE de Tamaulipas, el IETAM, tuvo que conformar los consejos distritales y municipales, pero no había suficiente gente. Entonces estaban propietarios, no estaban completos los suplentes, no había incluso consejeros de reserva, no se cumplía la paridad en algunos casos. En otros decían, pero ¿por qué están poniendo estos consejeros que tienen militancia? Y la sala regional revocaba y revocaba y revocaba, porque, en mi opinión, no tienen esa sensibilidad de decir, no es que no se quiera involucrar a las mujeres, no es que, digo, no hay impedimento, pero no es que se prefieran a militantes sobre otros, es que no hay gente que quiera participar y formar parte de los consejos. Insisto, este tipo de cosas no se pueden entender o leer desde un papel. Eso lo sabe la autoridad local que está y tiene la información, la vivencia de primera mano. Aún así, tenemos que cuestionarnos. Un problema gravísimo que tenemos todas las autoridades, pero vamos a hablar hoy de los tribunales electorales, es la legitimación, la credibilidad. Y ese problema nos tiene que involucrar a todos. Y no podemos simplemente quitar culpas o aventar culpas, sino que tenemos que asumir responsabilidades. Si hay un déficit de la ciudadanía, no nos creen, cuestionan, y tenemos que cambiar esa situación. Es imperante, porque, insisto, de eso dependerá la paz social que podamos transmitir, digamos, en los procesos de renovación de poderes. ¿Y qué podemos hacer? Muchas cosas, pero hoy quiero insistir en 3 puntos.
tenemos que tener cercanía con la ciudadanía y la ciudadanía tiene que saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuándo lo estamos haciendo. A mí todavía al día de hoy me pasa que cuando me preguntan que dónde trabajo, digo con el Tribunal Electoral, me dicen, entonces tú me puedes ayudar a sacar mi credencial para votar. Entonces, ni siquiera saben qué hacemos los tribunales. Entonces, tendría que haber, por eso me da gusto este tipo de eventos, que en el marco de una celebración de 16 años se pueda difundir esta cultura electoral, darle importancia, porque no son materias ajenas. Pareciera que la materia electoral no tiene mucho interés en varios abogados, digamos, o grupo de jóvenes que apenas están incursionando en carreras de derecho, pero esta materia nos afecta todos los días, porque en la renovación del poder y en elegir a nuestros dirigentes nos afecta directamente las políticas públicas con las que vamos a vivir. Entonces creo que sí debemos estar más involucrados y ese trabajo sí lo tenemos que perfeccionar y hacer mejor las autoridades jurisdiccionales electorales, de transparentar, difundir qué es lo que hacemos y poner a disposición con sentencias cortas, claras, eficientes, ¿sí?, con lenguaje ciudadano, qué y por qué están pasando las cosas, por qué se anula o no se anula una elección, y que cualquier ciudadano de a pie, vamos a decirlo así, no tenga que tener un alto conocimiento jurídico y técnico para poder entender qué fue lo que se tomó en cuenta. Creo que si empezamos por ahí será un gran paso. Estoy segura que todos los tribunales electorales de la República estamos comprometidos en eso y tendremos que seguir avanzando en eso, pero por eso hoy celebro y agradezco la oportunidad de estar aquí, que se sigan realizando este tipo de eventos y que podamos también, como ciudadanos, cada quien asumir nuestra responsabilidad, porque, y con esta frase quiero concluir, la democracia la hacemos todos. Gracias. Muchas gracias a la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Habla usted ya como magistrada de sala regional, federal, pero espero y nunca pierda ese sentimiento y ese conocimiento de lo local. Y eso yo creo que es importante porque te marca como gran ser humano que eres, amiga. Gracias por estas palabras. Y abonando un poquito a ello, rescatando algunas de las cosas que ella mencionó, recuerdo que en el 2016 en el Tribunal Electoral de Chihuahua yo era el presidente y me ordena la Sala Regional Guadalajara que fuera a notificar a un municipio que se llama Zamachique, es una comunidad de Zamachique en Matopilas, y me decían que eran 300 kilómetros, entonces me ordenaban que se podía en 6 o 7 horas ir y venir. Para llevar el paquete electoral se necesita una avioneta, se necesita llevarlo a caballo y todavía pasar algunas cuestiones de río a pie. Y la sala regional me ordenaba que en 6 o 7 horas pudiera hacer todo eso. Me dice, es que aquí lo estoy viendo, son 300 kilómetros, y usted va a 100, 120, lo van a estar un desconocimiento total. Muy bien, gracias. Sin más preámbulo, agradecer por tus reflexiones, Marcia. Le voy a ceder el uso de la voz a la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, a la magistrada María Luisa Oviedo Quesada. Gracias, buenas noches. Para mí es un enorme gusto, es un placer estar en este panel con, por delante, amigos míos de mucho tiempo, compañeros de misma edad, y además en una celebración tan importante como son los 16 años del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo. Agradezco a los integrantes del Pleno de este tribunal la invitación que me han hecho para compartir con ustedes, con mis amigos, este momento. Y realmente el tema del federalismo es mucho por decir, pero ha sido extraordinariamente abordado por las personas que me han precedido en el uso de la voz. Creo que con lo dicho por el magistrado Avante, que además es el revisor del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, que se suba al camino que nosotros como magistrados de primera instancia
instancia, de la instancia local, trabajamos, analizamos, estudiamos y comparta el punto de vista, es porque definitivamente como ser humano y como juzgador lo ha vivido. Caminamos en la carrera judicial en diferentes momentos, en diferentes instancias, vamos construyendo día a día la carrera judicial de cada uno de los que nos dedicamos a la judicatura. Hace un rato mencionaban que fui efectivamente fundadora del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo hace 25 años y por la tarde comentábamos en la comunidad cuál será el Tribunal Electoral más antiguo de la República. Nos asumimos el compromiso de hacer ese estudio, esa cronología, pero creo que Hidalgo es, si no el más antiguo, uno de los más antiguos, y tuve el honor de integrar esa primera conformación y fui la única mujer. A la postre, hoy día, presidenta de ese tribunal, me ha brindado la oportunidad de conocer, de vivir las experiencias de ser una instancia local que es sujeta de revisiones de una instancia federal. El federalismo no es nuevo. Nosotros que conocemos la historia sabemos que en una primera constitución ya se hablaba de una república federal, transitamos después a distintas épocas del centralismo y se retomó, se regresó al federalismo. ¿Por qué en la vida independiente del país hemos vivido una mayor cantidad de años en un sistema federal? La historia no se equivoca. Seguramente es porque es como mejor funcionan las cosas. El ejemplo del condominio me pareció perfectamente adecuado. Es cierto, cada entidad federativa es soberana en su régimen interior, pero no puede estar separada de la federación porque unidos tenemos esa fortaleza como nación para salir adelante. ¿Quiénes son los que le dan fuerza a esa federación, a esa república, a esa nación? Cada uno de los ciudadanos. Cada uno de los ciudadanos tenemos un papel importante en la vida democrática del país. El ciudadano que vota y el ciudadano que está en el ejercicio del poder. Cuando hablamos de federalismo no estamos hablando de una lucha de poderes o de un encontramiento de poderes. Estamos hablando de una división de la función pública, de una división del poder para que sea efectivo y eficiente. Hay muchas cosas que yo tenía preparadas, pero que ya han sido abordadas. No puedo dejar de decir que el federalismo es dinámico y que, en efecto, cuando un órgano jurisdiccional local tiene el conocimiento a través de una controversia, a través de un expediente en donde se plantea una controversia, tiene el conocimiento de lo que sucede en la cotidianidad. Ya la magistrada Marcia lo mencionaba, nosotros conocemos la idiosincrasia, las costumbres, los usos de los lugares a los cuales pertenecemos porque estamos en la cercanía. No solamente lo vivimos, no lo vemos solamente en el papel, sino lo vivimos. Comentábamos hace un rato, hay municipios que elección tras elección son altamente combatidos por distintas circunstancias y decíamos el ejemplo de Guasalingo, en cada elección sale a reducir Guasalingo en el estado de Hidalgo por la complejidad que tienen en sus usos y costumbres de no permitir que se instale la casilla en determinada comunidad. Y es un acuerdo que entre ellos ya firmaron, los de la comunidad firmaron su convenio donde no se van a recibir la votación en ese lugar. Y si algún ciudadano se atreve a ir a integrar la mesa electiva de Castilla o algún ciudadano se atreve a ir a votar, va a ser sancionado por la comunidad, por los líderes de la comunidad, con 10,000 pesos por lo menos, si no es que lo expulsan de la comunidad. Este tipo de detalles, por ejemplo, no lo viven en la instancia revisora, lo ven en el papel y a veces se ve sencillo. Es que si no se instala la mesa electiva de Castilla, se está violando el derecho de los ciudadanos de votar por un grupo menor de personas. Sí, pero son usos y costumbres que pueden llegar a costarle la vida a las personas
de la comunidad porque han llegado a enfrentarse, por ejemplo, con machete en mano. Entonces, todo eso se vive desde lo local, desde la cercanía de la magistratura local y de la solución de las controversias locales. También traía en mis notas el tema de la efectividad y ya se ha dicho, los tribunales locales, no quiero decir que hacemos el trabajo de talacha porque sería demeritar nuestro trabajo, pero construimos desde la primera hoja de la sentencia eso que va a dar paz social a un estado, a un municipio, a un distrito electoral. La mayoría de esas resoluciones no se impugnan. ¿Por qué? Porque la gente confía, porque la gente se queda satisfecha de la solución del tribunal local. Y aquellos que se van a las instancias ulteriores, la mayoría de esas resoluciones son confirmadas. Entonces, ¿por qué la necesidad de hablar de que los tribunales o los órganos electorales locales deben desaparecer? Y aquí estoy abarcando también a los hombres. Ya ha sido evidente con este proceso electoral pasado que el centralismo no funcionó, y ahorita analizando, solo como por poner un ejemplo, en la elección de Puebla, uno de los agravios que se expresaron en esa impugnación es en el manejo de la cadena de custodia, que no había en los paquetes, en todo ese cuidado que debieron tener, no había listados nominales dentro de los paquetes. ¿Cuántos listados nominales llegaron a la mesa directiva de casilla única? 1. Y la mayoría de esos listados nominales se fueron a la elección federal. No se los quedaron los soples. Entonces, no había en muchos paquetes listados nominales. Y esa fue una fuente de agravio. Entonces, si seguimos manejando desde un conocimiento, desde una actividad centralizada, estamos debilitando las instituciones electorales. En lugar de fortalecer a las instituciones electorales para que la paz social prevalezca, las estamos debilitando. Y otro punto que sí quiero comentar, no quiero dejar pasar porque es importante, es el aspecto del presupuesto. En la reforma constitucional se avanzó en el tema de la designación de los magistrados electorales por el Senado para evitar que el titular del Ejecutivo pudiera tener alguna influencia, los diputados pudieran tener alguna influencia con los magistrados nombrados. Se saca de la esfera local y se le da al Senado esa facultad. Pero no se le dota a los tribunales locales de herramientas para poder tener al 100% esa autonomía y esa independencia, porque de cualquier manera el presupuesto tiene que estarse negociando con el legislativo para que nos aprueben el presupuesto suficiente y necesario para poder hacer nuestro trabajo. Ya lo comentaba, el ejemplo que puso el magistrado Wong, lo vivimos todos, hay que ir a notificar a las comunidades, a los municipios alejados. Y para ir a notificar se necesita el vehículo, y se necesita gasolina, y se necesita un actuario al que hay que pagarle su salario. Y si no se tiene el recurso, ¿cómo hacemos el trabajo? ¿Sí? Entonces, todo esto es importante. Eso me recordó en esa primera integración del Tribunal Electoral de Hidalgo en el 93. No teníamos ni escritorios. Y aunque les causa risa esa anécdota, y es cierto, nos dotaron de lo que en otras oficinas ya no ocupaban, y entre ellas era una impresora de rodillo. Y cada que cambiábamos de renglón en la impresión, salía volando el rodillo, teníamos que volverlo a acomodar, porque no teníamos equipo. Entonces, todo esto necesita dinero. Y si tenemos que negociarlo con el Ejecutivo, con el Legislativo, creo que nos volvemos nuevamente rehenes de ese tipo de negociaciones. Es
importante que desde el Congreso de la Unión se busque la forma de que el presupuesto de los tribunales electorales venga de la instancia federal, para que de esa manera surja plenamente la autonomía. La unidad de los tribunales electorales es importante. Con el liderazgo del magistrado Wong, que efectivamente hemos avanzado en este tema de la unidad, estamos, por ejemplo de ello es este evento, estamos los tribunales involucrados, nos apoyamos en unas actividades de capacitación, de conferencias, etcétera, para fortalecer a los órganos resolutores, impartidores de justicia en la materia electoral. Esto es importante y debemos seguir trabajando en pro del federalismo judicial en materia electoral. Agradezco su tiempo. Buenas noches. Muchas gracias a la magistrada María Luisa Oviedo por sus reflexiones, asuntos y puntos muy claros que tendremos que tomar en cuenta. Una persona que se ha dedicado tanto tiempo a esta labor jurisdiccional y hoy presidenta del Tribunal de Hidalgo, muestra el Tribunal de Hidalgo de uno de los mejores tribunales que tiene nuestro país, y viendo la calidad de sus magistrados y del personal que tienen, pues eso nos da mucha alegría en la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, porque estamos brindando eso, la paz social. Y ahora, cediendo el uso de la palabra al magistrado Saravia, temas muy importantes, y el que vaya él a cerrar esta mesa panel, es por demás interesante el ver la perspectiva de alguien que está viviendo día a día lo que está pasando en este estado de Puebla. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por asistir, por venir y aceptar esta invitación. Gracias, amigo. Muy buenas noches. Ante todo, agradecer la invitación que mi amiga, la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo me hizo. Gracias, Nora, por esta invitación. Un saludo a la magistrada Claudia Carrillo, a mi querido hermano Víctor Vivas también. Y bueno, un placer también compartir esta pieza con el magistrado Abante, con mi amiga Marcia, Malú, con el presidente César Roca. Antes que nada, yo quiero decir, dada el ejemplo que el magistrado Abante ponía respecto de lo que significa federalismo, centralismo, con un hotel, con un condominio. Caray, en el caso Puebla no es ni una ni otra cosa. Yo lo veo más así como una favela o como una barraca en estos momentos, en donde las reglas, tanto de los hoteles como de los condominios, no aplican. No aplican porque no hemos definido, o no se ha definido en Puebla, realmente insertarnos ni en una ni en otra. Hay una enorme necesidad, y tengo que decirlo claramente, de lo que está pasando en mi estado. Es impresionante lo que ha sucedido. La verdad es que el día 1 de julio acudieron más del 67% de los poblanos, acudimos a las urnas a depositar nuestra voluntad. Obviamente hubo un paradigma, un cambio de paradigma, ganó prácticamente toda la opción de Juntos Haremos Historia, desde la presidencia de la República, por supuesto, senadores, diputados federales, diputados locales, la mayoría de los ayuntamientos más importantes de mi entidad, y lo único que no se ganó fue la elección de gobernador, en caso concreto gobernador. Pero hay antecedentes e inclusive el magistrado Alejandro Abante participó sin temerla en uno de los procesos ahí. Resulta que después de la elección, Morena y el candidato Luis Miguel Barroso pues impugnaron los consejos, los cómputos distritales y solicitaron, entre otras cosas, la apertura de los paquetes electorales. Mis compañeros de
decidieron que no era procedente esa apertura y la negaron. Y pues yo, híjole, con esta propensión de repente a análisis un poquito más pormenorizado, y además, pues, por travieso, también he de confesarlo, no es cierto, la verdad es que yo creía que sí procedía. Y no les dije exactamente si si hay que proceder a la apertura de los paquetes. Lo que dije es que habría que analizar en cuáles sí se actualizaban las causales para poder proceder a la apertura de los paquetes y en cuáles no. Pero la decisión de la mayoría del Pleno fue en el sentido de que, como impugnaron de manera genérica todo el resultado de la votación, pues no podía procederse a la apertura de los paquetes. Pues había una diferencia menor al 1%, y además había una gran cantidad mayor de votos nulos. El tema para mí era que había que analizar distrito por distrito, porque así fue impugnado además, en cuáles sí se acreditaba, en cuáles casillas sí se actualizaban las causales para poder abrir esos paquetes electorales y en cuáles no. Y obviamente en las que no, por ejemplo, en las que ya habían sido analizadas, objeto de recuento de sede administrativa, pues no debían de haberse abierto, porque la ley expresamente lo señala así. También hay criterios del Tribunal Electoral de la Federación en ese sentido. Y entonces yo me aventé por ahí centros votos particulares y así se fue a la Sala Superior. Y Sala Superior decidió pues que sí se deberían de abrir todos los paquetes electorales, incluso en los que no se actualizaban las causales correspondientes, con el debido respeto, pero violentando la propia ley y los propios criterios que se venían sosteniendo. Pero yo dije también, en el momento oportuno, pues, que era un formalismo y que, bueno, pues peccata minuta, todo lo necesario para que se pudiera dotar de certeza a una elección tan complicada y tan polarizada, ciertamente, en el Estado, y adelante. Total, no lo íbamos a hacer nosotros. Y bueno, pues les tocó a los magistrados de Sala Toluca y de Sala Ciudad de México aventarse ahí 5 días con una apertura de más de 7.400 casillas, y efectivamente se encontraron ciertas irregularidades, como que en la mayoría de los casos pues no venían con los listados nominales, ¿no? Había otros paquetes en donde no se encontraba la cinta de seguridad original, porque a lo mejor, porque eso no lo decían ahí en el disco que nos mandaron de lo que pasó, esos paquetes ya habían sido objeto de un recuento en sede administrativa, pero que además se volvieron a abrir y nunca se señaló esa situación. Pero bueno, se abrieron los 7.400 y muchos de los vicios se purgaron en ese momento. Lo cierto es que llega el momento en que se hace la sentencia de Sala Superior, y bueno, los resultados ya todo el mundo lo sabemos. Se decidió confirmar la sentencia del Tribunal Electoral de Puebla y otorgar la validez, bueno, confirmar también la validez de la entrega de constancia de mayoría, la elección a la entonces gobernadora Marta Erika Alonso, que solamente estuvo en el cargo 10 días, porque a los 10 días pues, se cayó su helicóptero junto con el de su marido, San Rafael Moreno Valle, pues, se mataron los dos ahí. Y ahora nos enfrentamos a un problema mayúsculo, en donde nos vamos a una elección extraordinaria. Dicho de paso, también se anularon por ahí 5 elecciones municipales en los municipios más violentos en el estado, donde hay una gran presencia de huachicol y de otro tipo de cuestiones de malandros, y que pues, cualquier decisión ahí iba a ser complicada. Finalmente se decidió anularlas y vamos otra vez a la elección. Y estamos en el escenario actual de que el Congreso del Estado nombra un gobernador interino, y como dice la ley, 10 días después tiene que emitirse la convocatoria. Los 10 días se cumplieron ayer y la convocatoria fue emitida por el Congreso del Estado el día 30 de enero, es decir, un día antes. El día 31, es decir, ayer, el Instituto Nacional Electoral da cuenta de la solicitud del Congreso del Estado
para que asuma todas las funciones de la elección. Y ahí me pregunto qué está pasando, porque la ley dice que para que pueda proceder la asunción de la elección por parte del Instituto Nacional Electoral, tiene que ser previo al inicio del proceso electoral correspondiente. Y hasta donde yo entiendo, el proceso electoral, incluso el extraordinario, inicia con la emisión de la convocatoria. Pero a lo mejor se está considerando que el inicio del proceso electoral será con los primeros pasos, lineamientos, no sé qué, del proceso electoral en forma. Mi perspectiva en este momento es que no es así, y entonces no podría asumir la totalidad de las funciones del Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, creo que ya casi es un hecho. Van a traer la elección y nos dejan fuera al Tribunal Electoral. Hay una enorme, sí, desconfianza en las autoridades electorales del Estado. El punto fundamental es el asunto de la cadena de custodia de los paquetes, y se perdieron en este asunto muchas horas de video. La bodega es una bodega que se utilizaba en más de 5 elecciones, nunca había habido esta situación, y sí traía algunas cuestiones de carácter técnico que no observaban todas los asuntos de seguridad de la misma. Sin embargo, nosotros consideramos, en posición personal, que la cantidad de votación, primero, más de 3,5 millones que salimos a votar para la elección de gobernador, y la diferencia siempre se mantuvo entre el primero y segundo lugar, más o menos. Originalmente había 124,000 votos de diferencia. En el reconteo que se hizo por parte de los magistrados federales se fue acortando, pero nunca menos de 100,000 votos de diferencia entre el primero y segundo lugar. Y realmente lo que privilegiamos es eso, el aspecto de la determinancia. Estadísticamente pues no era determinante para el resultado de la votación, y nosotros siempre aprendimos bajo la línea jurisprudencial del principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, y de que habría que privilegiar la voluntad ciudadana. Pues mantuvimos la votación ciudadana, y por eso decidimos confirmar la elección. Sin embargo, bueno, pues la desconfianza de la ciudadanía, y yo me atrevería a decir de los actores políticos fundamentalmente, es lo que nos trae a esta situación en este momento. Y debo de reconocerlo, es muy lamentable, pero lo que fortalece a los órganos jurisdiccionales en materia electoral, yo creo que una de las cosas más fuertes es la integración colegial. Es decir, no estoy alabándome nada más, también hubo otros compañeros que en algunas otras ocasiones emitieron sus posicionamientos particulares, pero pues también son asuntos que hay que analizar. No es un solo criterio, digo, ya cuando sale del tribunal, obviamente ya es uno solo, pero habrá que ver también cuáles son las fuentes de esas decisiones. Y ahora mismo en el Tribunal Electoral hay una nueva integración, ya se integró también una nueva magistrada, hay ya finalmente una mujer que forma parte del pleno del tribunal, hay una nueva presidencia, y bueno, estamos haciendo las cosas mejor. Esperemos que podamos contribuir a que poco a poco recuperemos la confianza, tratamos de acercarnos más. Y solamente quiero cerrar con algo que la magistrada Malú decía: el asunto del dinero no es así que vayamos a pensar que es prioritario, pero sí lo es. Vaya, finalmente Puebla, por ejemplo, tiene 217 municipios. La geografía de Puebla es espantosa, y tenemos un solo actuario. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a modificar eso? Ya lo platicamos también con los magistrados de sala regional, y lo hablamos con los diputados, lo hemos estado hablando con el secretario de Finanzas. Al INE le recortó el Congreso de la Unión 950 millones de pesos, y el Congreso del Estado de Puebla
reservó para la elección extraordinaria 452 millones a la Secretaría General de Gobierno, lo que nunca había pasado. No creo que esa sea una decisión, o más bien un elemento fundamental para la asunción de la elección, pero sí es una zanahoria muy apetitosa. Entonces, bueno, si vamos a entrar al escenario de las especulaciones, pues yo nomás la dejo por ahí para que quede volando. Finalmente, bueno, el 2 de junio va a ser la elección, eso es lo que se determinó, y dice que la toma de posesión del nuevo gobernador o gobernadora será el día 1 de agosto, lo cual también violenta la ley en Puebla, porque la ley dice que deberá de ser 10 días después de que termine el escrutinio y cómputo. Pero bueno, en materia electoral habrá otros criterios diferentes, ya no se afecta el derecho de votar y ser votado, pero sí es una irregularidad más y una raya más antigua. Ojalá que estas cosas no vuelvan a suceder. Regresamos a épocas que no quisiéramos que sucedieran, pero pues como decíamos, la democracia se va trabajando y se va construyendo todos los días, y es un llamado de atención muy preocupante lo que está pasando en nuestra. Ojalá pronto las cosas cambien. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Sarabia por compartir con nosotros. Aquí tenemos a la autoridad máxima jurisdiccional del Estado de Puebla diciéndonos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que probablemente va a suceder. Eso sí, compañero, yo creo que desde la asociación no te garantizamos, pero sí te decimos que vamos a luchar mucho para que la primera instancia para resolver este asunto sea el Tribunal Electoral Estatal Electoral, que sean ustedes, porque la Sala Superior no puede actuar como única autoridad revisora. Tiene que haber una autoridad de origen y una autoridad revisora. Entonces, tendremos que velar eso y hacerlo hincapié. Puntos a destacar muy importantes: la autonomía financiera de los tribunales estatales electorales. Otro punto muy importante que tenemos nosotros es la ratificación de los magistrados electorales de la República Mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Que se les ha invertido en la capacitación, en que gracias a la Sala Superior, a los magistrados regionales, estamos siempre siendo, en este año cuando no hay elecciones, estamos siendo preparados, estamos siendo capacitados a través de cursos, diplomados, maestrías, doctorado, para que la autoridad jurisdiccional sea cada vez más profesional, para que esa autoridad electoral cada vez tenga un estándar mucho más alto del que ya hemos venido haciendo. ¿Y qué tiene que ser? Que los magistrados electorales locales, quiero hacer hincapié, puedan ser ratificados en sus cargos, que no tengan que pasar sobre un proceso de nuevo ante el Senado. Es importante evaluar y decir, oye, si hizo bien su trabajo, pues que prosiga, que siga. ¿Cuánto tiempo se le ha invertido? 7 años, 5 años. Tenemos casos tan importantes en la República Mexicana que podría mencionar algunos, pero me viene a la mente, y teniéndolo de frente, al magistrado Fernando Bolio, una persona que ha estado toda su vida en los tribunales y en el Instituto Electoral, y llegar y decir, no, es que por acuerdos políticos o el Senado vamos a nombrar a alguien más. Yo creo que se le tiene que, en este federalismo electoral, se le tiene que dar la oportunidad a todos y cada uno de los magistrados de presentar sus credenciales, de si hicieron bien, se quedan, si no, entrarían a un proceso de selección. Pero yo creo que es una de las tareas más importantes que tiene la asociación con sus agremiados, que estos magistrados que han venido siendo preparados, capacitados, podamos ser designados de nuevo por un periodo similar al que se está haciendo. Ya existe la reelección legislativa en ayuntamientos, hay que existir también la reelección para los magistrados electorales. Sin más preámbulo, quisiera decir que ya es Día de la Candelaria, hay que pagar los tamales y con eso terminamos. Muchas gracias.
Chao.